palabra que vamos a descubrir el día de hoy, el primer sufijo, es el sufijo H. H hace referencia a algo malo, a algo feo o de muy baja calidad. Es decir, eh, algo que no se tiene en mucho aprecio. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, la palabra que ya conocemos, hundo. Si le agregamos este sufijo, quedaría hundacho. Hundacho. Entonces, hundo significa perro y hundacho es perrillo, perrucho. Ujú. Por ejemplo, la palabra que ya conocemos, domo, si le agregamos el sufijo ach, quedaría domacho. Domacho viene siendo como una posilga, una casa fea, destruida o indeseable. Una casucha, sí. Gracias, Roderick Domacho. Bueno, entonces el sufijo es despectivo, el ach, y a todo lo que se agregue. El siguiente sufijo es el sufijo ad. ¿Qué indica el sufijo ad? Una repetición, una acción continua o una duración. Por ejemplo, em, la palabra comuniqui indica comunicar y comunicado significa la acción de comunicar, la duración, es decir, la comunicación en sí. Otro puede decir, un ejemplo es el verbo canti cantado significa entonces la acción repetida de cantar o la duración de cantar. O sea que canti es cantar y cantado es el momento exacto en el que se está haciendo. La cantación. Vamos a ir descubriendo que hay muchas palabras en esperanto que sabemos su concepto, pero en español no pueden ser expresadas a menos de que sea con una frase que la explique o con alguna palabra que no existe. Estaba calentito cuando te lo caliento. La siguiente palabra que vamos a descubrir es el sufijo an. Perdón, el sufijo an indica que es miembro de, específicamente dirigiéndose a una persona. Por ejemplo, la palabra academio se refiere a la academia.
Academiano se refiere entonces a un miembro de la academia. Otro ejemplo sería la palabra sama. Al terminar con A es adjetivo calificativo e indica igual. Ideo termina con O, es un sustantivo y significa idea. Las personas que piensan como nosotros o que tienen una causa en común son entonces samideanoi. No entonces es el miembro de, que forma parte de un grupo. El siguiente sufijo es el sufijo ar. Ar se refiere a un grupo, a un colectivo, a una colección o a un conjunto de objetos, de cosas, de ideas, de personas. Un ejemplo de cómo aplicar este sufijo es, por ejemplo, en la palabra arbo, que significa árbol. Si le agregamos el sufijo ar, queda arbaro, conjunto de árboles. Esto ya se traduce como bosque. Por ejemplo, otra aplicación es con la palabra jaro. Jaro significa cabello, pero solo se refiere a un cabello. Jararo es grupo de cabellos, ya se traduce como cabellera. Jararo, cabellera. Nosotros en español podemos decir, es que tienes un pelo hermoso. Y eso para las personas que no saben español y están aprendiendo, piensan que es como un pelo. Tienes un pelo hermoso. Y los demás no sé. Entonces, cabellera es más correcto para referirse a todo el cabello, no nomás un pelo. Pero en esperanto esto no ocurre porque es más preciso. Jaro significa pelo o cabello, pero uno. Y jararo, ya con el sufijo ar, que indica a una agrupación, colectivo o conjunto, significa cabellera. Otro ejemplo sería la palabra birdo. Birdo significa ave y birdaro es un colectivo de aves, entonces es parvada. Podemos agregar el sufijo aro a cualquier concepto que queramos nosotros referirnos a que es un colectivo. La siguiente palabra sufijo es la palabra aj. Aj. Por sí sola puede ser agregado la terminación no para convertirla en un sustantivo. Ayo. Ayo significa cosa. Sí, comenta Ángel que birdoi es pájaros, ¿sí? Birdoi indica que es plural, pero birdaro es parvada, o sea, se refiere al grupo de pájaros.
Es correcto. En el sufijo aj, nedan kinde. En el sufijo aj indica cosa o relativo a la raíz que está estrechamente ligada con la raíz y es cosa de. Si solamente está como ayo, o sea, solo con la terminación o de sustantivo, nos indica cosa. También puede ser aplicada con el plural, ayoi, cosas. Pero, por ejemplo, si se usa como partícula sufijo, encontramos un ejemplo, bovo. Bovo significa toro, toro o res. Y si expresamos boballo, es cosa de res, es decir, carne de res. Coco significa pollo. Más bien gallo, pollo. Ujú. Y entonces coquido, cocayo. Cocayo es carne de pollo. ¿Hasta ahorita alguna duda? Yo tengo una. Sí, Me cayó un mensaje y no pude escuchar bien la explicación del sufijo AD. ¿Me lo podría AD. repetir, por favor? Sí. El sufijo AD, aquí está, significa repetición o duración. Por ejemplo, en la palabra comuniki, que significa comunicar, es un modo, como termina en i, es un modo de verbo infinitivo. Si agregamos ad, quedaría comunicado. Lo escribí mal aquí. Comunicado. Comunicado es el acto continuo de comunicar. Por ejemplo, si ustedes quieren expresar y se cortó la comunicación, eh, quiere decir que el acto que estaban haciendo de comunicar falló. Es decir, la repetición o la duración de este acto. Por ejemplo, con el verbo canti, que es cantar, si le agregamos ad, queda cantado. Cantado es el acto de cantar y es como la duración del acto de cantar. Mientras se canta. Entiendo. ¿Mm? Gracias. Iremos aplicando estas modalidades en conversaciones y poco a poco van a irse puliendo. La siguiente palabra que vamos a descubrir es el sufijo er. Er hace referencia a elementos de un todo. Es decir, una parte que guarda relación estricta y estrecha con un conjunto. Habíamos dicho, por ejemplo, que AR es un grupo o colectivo. En este caso, ER es un elemento, no un grupo, no un conjunto, sino el elemento aislado. Por ejemplo, aplicado a alguna palabra,
encontramos la palabra pano, que significa pan. Si expresamos panero, significa morucita o piececita de pan. Un pedazo de pan. O sea, un trozo de algo más grande, que es el pan. Perdón que lo interrumpa. Sí. En el grupo hay una persona queriendo entrar. Oh, muchas gracias por avisarme. Son 2 personas y ya las estoy agregando. Gracias. Bonvenon, amicoi, bienvenidos. Muy bien. Vamos a continuar y al final, si alguien se quedó con alguna duda o entró un poco tarde, vamos a despejar todas las dudas para que queden bien claritas. Estamos con el sufijo er. El sufijo er indica que es un elemento o parte de un todo. En este caso, la palabra pano, que significa pan, si agregamos er, queda panero y significa trozo de pan. Otro ejemplo sería la palabra nello. Nello, pues es nieve. Nieve, no nieve de sabor, nieve que cae del cielo. Y la palabra nellero, entonces, es un elemento de todo ese conjunto, de ese concepto. Entonces es copo de nieve. Es una partecita. Otro ejemplo sería con la palabra mono, que significa dinero. Si decimos monero, decimos monedita o suelto, dinero suelto. Oye, ¿no tienes suelto? Es como unos pesitos. O sea, elementos de un todo. El concepto en este caso es mono. El siguiente sufijo es el sufijo chi, que no debe confundirse con el chi para acercar los conceptos. Este se agrega como palabra de cariño para personas o animales del género masculino. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, en la palabra patro significa padre. Si agregamos el sufijo de cariño para género masculino, quedaría patio. Patio es papá. Otra manera de aplicar esto sería, por ejemplo, con el nombre Nicolao. Nicolao. Si agregamos este sufijo, quedaría Nicolcio. Que en español, no sé, sería como una manera cariñosa de referirse a alguien, como cuando a alguien le dicen Pepe, ¿sí? Que no es un nombre oficial. Cuando ya le dices a alguien Pepe, es porque le tienes confianza. O Pancho, o este tipo de expresiones. Entonces el sufijo chi indica
una palabra de cariño para personas o animales del sexo masculino. No debe confundirse. Ajá, algo así, Juanita, Carlitos, Luisito, algo así. Por ejemplo, con Luis, pues quedaría Luicio. Y es una manera afectuosa de referirse. Comentaba que no Sí, debe confundirse, ¿sí? una duda. Sí. Veo que a diferencia de los otros sufijos, aquí se reemplazan por algunas letras. ¿Cómo sé hasta cuándo es la base? Es así, la tienes que elegir tú. Por ejemplo, con el nombre Nicolao, puede quedar, como lo habíamos dicho, Nicolcio, puede quedar eh, Nic, Nixio o Nicolaocio, donde tú quieras aplicarlo, que te parezca que suena bien. Como son nombres propios, pues no tienen una manera de, una regla para aplicar y recortar la palabra. Ok, pero para palabras, por ejemplo, más, bueno, así, para Beardo, bueno, cuando tienen dos, pues igual y la última, Ajá. pero cuando tienen más, por ejemplo, que un, un- un sujeto que tenga más de tres sílabas o cuatro Sí. sílabas, o un animal o algo, Ajá. ¿cuántas? ¿Nada más agarras la primera o también tú eliges cuántas cambias? No, sí, sí se debe de respetar lo que es la raíz, porque hay palabras que si las recortas se entiende otra cosa. Deben de, o si dice aquí Joel Alexis, Iramcio, sí, así se refieren a mí mis amigos que tengo tiempo de conocer. Em, Hay nombres muy largos, pero como los nombres no tienen una raíz como tal, por ejemplo, no son verbos o no son sustantivos propiamente, no afecta mucho si los recortas tanto o solo un poco. Pero los que sí tienen una raíz bien establecida, precisa e inmutable son los verbos y los sustantivos propios del esperanto. Y ahí sí no conviene estarlos recortando tanto, porque se abrevian y se puede entender otra cosa. Y como son palabras de afecto, pueden o no aplicarse, no es algo tan obligatorio, pero para que si las encuentran, sepan a qué se está refiriendo. ¿Sí quedó más o menos respondida la duda? Sí, Muy bien. Eh, Comentaba que este sufijo chi no debe ser confundido con otro que vamos a descubrir en otra clase, que es un sufijo especial para acercar los conceptos o las distancias, que es propiamente el chi, escrito con i latina. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces seguimos con el siguiente sufijo, que es el sufijo ni. Este es aplicable a las palabras cariñosas o de afecto, expresiones afectivas hacia personas del sexo femenino o animales del sexo femenino. Por ejemplo, em, ujú, la palabra patrino significa madre.
podemos expresar, por ejemplo, paño como una manera de decir ah, amá, mi amá. Ustedes no llegan con las personas y les dicen, oye, ¿cómo se llama tu amá? ¿Cómo se llama tu mamá o cómo se llama tu madre? Pero cuando ya se dirige a uno con una palabra más cariñosa, pues mamá o amá o a veces nada más ma. En este contexto, pues paño sería más indicado. Aplica lo mismo, pero para el sexo femenino. El siguiente sufijo que vamos a descubrir es el sufijo ebl. Ebl. El concepto es chiborto montras que io povas esti farata. Muestra que algo puede ser hecho. Son las terminaciones que en español tenemos como hable o ible. Por ejemplo, la palabra mangi significa comer. Si le agregamos este sufijo y el adjetivo calificativo, o sea, el a, queda mangebla. O sea, que es posible que sea comido. O sea, comestible. Mangebla es comestible, que puede ser comido. Por ejemplo, el mismo verbo canti, si le agregamos cantebla, ebl y el adjetivo calificativo a, significa que puede ser cantado. Uh-huh. Todas las terminaciones que tenemos en español para ible o hable son aplicables con el sufijo ebl. Por ejemplo, el verbo lerni es aprender. Entonces, lernebla es que se puede aprender, que es posible aprender eso. Así es, que es probable, que es asequible, que se puede hacer, que se puede lograr. Todo lo que sea hable o ible puede ser aplicado con este sufijo ebl. El siguiente sufijo es el sufijo ex. Ex. Perdón, no respondí la pregunta de Joel que dice, ¿cómo decimos probable? Probable se dice ebla. Ebl significa que puede ser hecho o eh, que puede ser o que puede ser o que puede ser, puede hacerse o es posible. Entonces, si le agregamos la palabra a, que es un calificativo, queda ebla. O sea que eso es posible. Yes. Nedan Kinde. Estábamos con el sufijo ets. El sufijo ets significa
cualidad. Específicamente cualidad. Y depende qué raíz sea la que esté involucrada es qué cualidad va a ser. Por ejemplo, conocemos la palabra bella, que significa bonito, bonita, guapo, guapa. No tiene un género porque sabemos que las palabras en esperanto no lo tienen hasta que se especifica. Entonces, la palabra bella puede ser guapo o bonita, algo bonito. Bella. Si agregamos el sufijo, queda bellezzo. Y como eso indica cualidad, entonces bellezzo significa belleza. Otro puede ser, por ejemplo, la palabra, perdón, la palabra blanca significa blanco o blanca de color blanco. Si le ponemos blanquezzo, ya que etz significa cualidad, blanquezzo es como la blancura. Otro puede ser el adjetivo calificativo sola, que significa sola o solo. Solezzo es soledad, ya que etz nos dice que es una cualidad. Y con la raíz sol, solezzo es soledad. Otra puede ser, por ejemplo, la palabra niño se dice infano. Entonces, si escribimos o leemos infanezzo, se refiere entonces a la cualidad de ser niño, o sea, infancia. Muy bien. Continuamos con el siguiente sufijo. El sufijo ed, que ya algunos a infancia o niñez, ¿cierto? Cualidad de ser infante o niño, pues es niñez o infancia. Gracias, Javier. El sufijo eg, algunos ya lo hemos descubierto. Eg es una palabra que magnifica la raíz. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra domo. Si agregamos eg, queda domego, o sea, una casota. Algunos lo traducen como mansión. Se refiere a una gran casa. Eh, todo concepto que lleve la palabra eg lo magnifica. Un largo, larguísimo, etcétera. También puede ser agregado a los adjetivos calificativos. Por ejemplo, en la palabra vela. Vela es bonito o bonita. Pero si es belega, es muy, muy bonito. O sea, se traduce como hermoso o hermosa. Vela es bonito o bonita y belega es hermoso o hermosa. Muy bien. Pasamos al siguiente sufijo, que es el sufijo et. No sería hermosura, porque hermosura, nos comenta Rich, hermosura es una cualidad. Entonces, hermosura sería beleguezzo.
porque, por ejemplo, bellezzo, con el sufijo que ya aprendimos, el etz, indica belleza, pero ya que hermosura es todavía más magnificado, la belleza más intensa, entonces hay que juntarlos, el con el etz, beleghezzo. Entonces es una cualidad de ser muy bello o bella, que es hermosura. Mollose, yes. Tío, estás mollosa. Esperanto povas eh, esti amusa kaj mollosa. Yes. Estábamos con el sufijo et. El sufijo et es lo contrario al sufijo eg, ya que hace conceptos pequeños. Con la misma palabra domo, si encontramos la palabra dometo, significa casita. Ujú. Dometo significa casita. Y en la palabra jundo quedaría jundeto, o sea, perrito. Todas las palabras que tengan el sufijo ex, ya sean calificativos o sustantivos, es un diminutivo. El siguiente sufijo es el sufijo el sufijo ei. Ei. Ei significa lugar de o lugar para. ¿Cómo se aplica esto en alguna palabra? Por ejemplo, el verbo lerni. Dice aquí Lueli Metzli. Palabra lerneio. Lerneio significa escuela, o sea, lugar para aprender. Otra manera de aplicar es, por ejemplo, con el verbo dormi, le ponemos el sufijo ei y la terminación o queda dormeio, o sea, dormitorio, lugar para dormir. No, no solo se aplica a los verbos, también a los adjetivos calificativos. Así que ustedes pueden aplicarlo si necesitan expresar algo muy específico. Teniendo en cuenta que EI, biblioteco, biblioteca. Hay una palabra específicamente que es biblioteco. Si escribes libreio es librería, lugar de libros, lugar para libros. Ujú. Sí, también se comprende el concepto. Ajá. Por ejemplo, aquí René Martín, con el verbo labori, que es trabajar, si aplicamos este sufijo quedaría laboreio, que es pues tu lugar de trabajo. Puede ser cualquier trabajo, el que sea, pero por ejemplo pueden decir mi estás en mi laboreio. Quiere decir que estás en tu lugar de trabajo, ya sea
un taller, una oficina, lugar para o lugar de trabajo. Mi estas en mia laborejo. Bien. Nedankinde. Ello es lugar de o para. El siguiente sufijo es el sufijo ing. Sufijo ing. ¿Alguien tiene prendido su micrófono, por favor? Por ahí. Muchas gracias. El sufijo ing significa funda, estuche, vaina, un receptáculo de característica hembra, es decir, que recibe, es un receptáculo. ¿Para qué se utiliza esto? Para todos las fundas, los estuches, como por ejemplo la palabra glavo significa espada. Si recordamos, por ejemplo, los espadachines o los guerreros o los caballeros que usan espada, la guardan en una funda, en un estuche, en un portaespadas, si se puede llamar así. Entonces, eso sería un glavingo. Glavingo. Ujú, así es. El glavingo es esa estructura, esa funda, ese estuche para la espada. Algunos, por ejemplo, soldados o policías usan algo para esconder o portar, para portar sus armas, tuche o funda para la pistola. Entonces, ing designa todo lo que sean las fundas, estuches o vainas o receptáculos para guardar parcialmente algo o casi totalmente, porque entra y se guarda una parte casi en su totalidad. Un estuche o forrito. Bueno, em, el siguiente sufijo es el sufijo em. Em indica inclinación, tendencia. Por ejemplo, con la misma palabra laboro, que significa trabajo, si lo ponemos en verbo, pues queda labori. Pero con esa raíz, si le ponemos laborema, por ejemplo, si fuera adjetivo calificativo, laborema, entonces es que tiende a trabajar, o sea, trabajador o trabajadora. Tiene la inclinación a trabajar. Entonces, una persona laborema es trabajadora. Otro ejemplo sería, por ejemplo, con el verbo mangi. Puede ser aplicado también a sustantivos. Con el verbo mangi, si lo aplicamos, quedaría mangema. Mangema es comelón o comelona, que tiende a comer. Su inclinación es hacia la comida. Por ejemplo, en el verbo, aquí dice Joel Alexis, instruisto, kio estas laborto ido.
He notado en Duolingo que es para decir diminutivos como, ajá, sí, lo vamos a descubrir en esta, es que ido es un sufijo, lo vamos a descubrir después de este sufijo que estamos ahorita explorando. Gracias, Joel, por hacer esta observación. Estamos aún con el sufijo em, que significa inclinación o tendencia a o para. Por ejemplo, en el verbo plori, plori es llorar. Si alguien es plorema, es chillón, llorona, muy chillón, plorema. Muy bien. Ahora sí vamos con el sufijo id. El sufijo id, que igualmente puede ser aplicado a sustantivos o adjetivos calificativos, significa cachorro o cría de. Si ya estamos con la palabra jundo, si decimos jundido, entonces es un cachorro, cría de perro. Por ejemplo, leono. Leono es león. La cría de león o el cachorro de león se llamaría entonces leonido. No, Joel, tu pregunta es, ¿jundeto sería igual de válido? No, porque jundeto es perrito. Es nada más un diminutivo, et, y no está especificando que es cría o cachorro de. En este caso sería jundido, si es cachorro, o hijo Per- de. perdón, Ujú. Sí. entonces la terminación ete sería como para referirnos a un perro enano. Ah, bueno, jundeto es pequeño. Ah, ok, no, no como cachorro, pero tampoco exactamente en altura. No, simplemente indica que es un perrito. Por Ok, su tamaño. Puede ser un perro ya incluso viejo o adulto, pero es chiquito. ok, Ujú. gracias. El no, también de cariño no. El de cariño es estrictamente el chi. Por ejemplo, un perro chihuahua sí es un jundeto. Igual puede tener edad adulta, pero se queda chiquito, pues sigue siendo jundeto. Y no necesariamente es jundido, porque jundido indica que es cría o hijo de o cachorro de. Por ejemplo, em, la palabra baleno. Baleno significa ballena. Entonces, para la cría o cachorro o hijo de ballena, sería balenido. O sea que es la cría de la ballena. Ujú. Por ejemplo, los polluelos de un pajarito, si la raíz es birdo, que es pájaro o ave, quedaría birdido, que se refiere a las crías pequeñas, a los hijos pequeños de un ave. Birdido. Entonces, todo lo que tenga el sufijo id indica que es cría, hijo o cachorro de.
pasamos al siguiente sufijo, que es el sufijo il. Polluelo, ¿sí? Así es válido. Nedan Kinde. El sufijo il. Il significa herramienta para. Herramienta. Quiere decir que, por ejemplo, el verbo cortar se dice tranchi. Si le ponemos il, y obviamente puede ser terminación a o terminación o, dependiendo si queremos expresar calificativo o sustantivo. Tranquilo. Herramienta para cortar. En este caso, entonces, es cuchillo. Pero también puede ser algo más amplio. Por ejemplo, en el verbo manji, si tú aplicas este sufijo, quedaría mangilo. Mangilo es todo lo que te ayude a comer, porque es herramienta de o herramienta para. Y entonces puede ser una cuchara, un tenedor, unos palillos chinos o cualquier cosa que te ayude a comer, pues entonces es un mangilo. Hay palabras específicas para tenedor, cuchara y todo esto. Pero si tú no sabes, por ejemplo, cómo expresarlo, tú puedes decir, ah, mi bolas mangilon, quiero una herramienta para comer. Así que eso Entonces es un... sería lo respondieron en el chat, sería la versión de Sí, utensilios, ¿no? O cubiertos. así es. Así es. Un utensilio, una herramienta que te ayude, ajá. Ahí está. Ujú. Forco es tenedor y culero es cuchara. Ujú. Muchas gracias, Roderick. Todo lo que tenga hilo es herramienta o utensilio para, aunque ya existan palabras específicas para eso, pero hay otras que sinceramente no existen o me costaría mucho trabajo expresar en español. Y simplemente con agregar el il, pues se entiende que es herramienta para. Tranchilo. Tranchilo es cuchillo. Por ejemplo, hay diferentes herramientas para cortar, no solo el cuchillo. Por ejemplo, el verbo tondi indica cortar también, pero es cortar con tijeras. Tondi es cortar con tijeras. Entonces, si le agregamos el il, queda tondilo. Quiere decir tijeras. Sí hay palabras en esperanto que en español suenan feo, como culero, pues es cuchara, pero bueno, suena feo. Y asimismo, en otros idiomas, nosotros hablamos el esperanto fluido y hay palabras que en otros idiomas suena terrible. Por ejemplo, la palabra... ujú. En esperanto, la palabra mosquito se dice culo. Ahorita voy. Y bueno, nos vamos a encontrar por ahí una que otra palabra que pues tiene ese sonido, pero bueno. Según la vamos a hacer seria. El siguiente sufijo es el sufijo in, que ya conocemos muchos y lo hemos encontrado muy seguido, que denota y designa todo lo que sea del sexo femenino.
Por ejemplo, la palabra birdo. Espérame. Si expresáramos la palabra birdino, es pajarita o pajarito del sexo femenino. Este sí está fácil. Todo lo que lleve in, ya sea a o terminación o, indica lo femenino. El siguiente es el sufijo ind. Así es, viro es hombre y virino es mujer. Gracias, Abril Giselle. El sufijo ind, l'aborto ind, aborteto ind, suffixo ind, montras au exprimas suficient condition, que tiene suficientes condiciones para. O sea, por ejemplo, el verbo credi es creer. Y si agregamos el ind, quedaría credinda. Quiere decir que tiene las suficientes condiciones para ser creído, para que se pueda creer. Si algo es credinda, es que sí merece ser creído. Sí, tiene suficientes condiciones. Otro puede ser aquí encontramos no un verbo, sino un sustantivo. Rido. Rido significa risa. Entonces, si algo es ridinda, es ridículo o ridícula. ¿Por qué? Porque tiene las suficientes condiciones para merecer risa. Entonces, bueno, ridinda es ridículo. Y así todo lo que tenga ind tiene suficientes condiciones para, dependiendo la raíz a la que se le aplique. El siguiente sufijo es el sufijo ism, que es muy parecido o casi igual al del español. Sí, sería gracioso. Ángel nos comenta porque reúne las suficientes condiciones para provocar risa, pues sí, es gracioso. El sufijo ism es muy parecido al español, indica doctrina. Ujú. Doctrina, por ejemplo, el cristianismo, el budismo, o no necesariamente religioso, puede ser de otro. Sí, nos comenta Roderich que gracioso es una cualidad. Sí, también puede ser y depende qué es lo que quieras expresar. Si algo es gracioso, pues ya saben qué sufijo pueden agregar. Comentábamos del... por ejemplo, esto no tiene que ver tampoco con religión, es el imperialismo, que es una corriente ideológica, filosófica y política, o una manera de doctrina, o una tendencia de grandes grupos sociales, el ism. Puede ser aplicada a lo que se les ocurra. Ya sabemos, ¿verdad? Depende de la raíz. Ism.
Por ejemplo, el esperantismo es la ideología de unificación lingüística para todos los pueblos. En fin, el siguiente sufijo es el sufijo ist. Ist significa profesión u oficio. Por ejemplo, en el verbo instrui significa enseñar. Y si le ponemos el ist con terminación o para sustantivo, entonces quedaría instruisto, maestro. Por ejemplo, con el verbo canti, ¿cuál es la profesión o el oficio? Pues cantisto. Cantisto puede ser cantante mujer o cantante hombre. Ist significa oficio o profesión. Comuniquisto. Socia comuniquisto. Nos dice Joel Alexis cómo se dice comunicador social. Es socia comuniquisto. Socia, la palabra socio significa social. Socia es adjetivo calificativo. Ingeniero es ingeniero. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el verbo vendi es vender. Entonces el vendedor es el vendisto. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí. En la siguiente clase vamos a continuar el lunes. El jueves vamos a tener repetición de esta misma clase a las 8:30. Para los que quieran hacer un repaso o no pudieron entrar.